palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, y les decía, hoy día vamos a comenzar un nuevo curso, y es el curso en el que vamos a estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Entonces, yo quisiera preguntarles para calentar motores y meternos en el tema, ¿cuánto conocemos del libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién se anima? Les pediría comentarios cortos, de manera que uno vaya complementando al otro, ¿no? No le pido que una sola de ustedes o uno solo de ustedes explique todo el tema, sino un alcance y luego alguien más complementa y así vamos construyendo, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién sabe un poquito de esto? Escrito por Lucas, relatan eh, las primeras comunidades que se crearon cristianas. Por ejemplo, en los primeros capítulos vemos, de Hechos, vemos cuando al apóstol que reemplazó a Judas Iscariote, cómo fue elegido, cómo se llamaba. Entonces es un seguimiento que hay. También vemos un poco la presentación de San Pablo allí, su incursión, su presentación a los demás apóstoles. Eso es. Gracias, Tita, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y también vemos, a ver, sí. Perdón, Sí. vemos cómo ellos han realizado desde la entrada de Jesús todas las enseñanzas que había dejado Jesús. Ellos lo trataron de llevar a cabo y realizar las enseñanzas. Ya, perfecto. Gracias, Lucy. A ver, ¿alguien más? Bueno, aquí Lucas presenta las primeras comunidades de los apóstoles, ¿no? Son como los testigos de la resurrección de Cristo, los 11 apóstoles que quedaron, las mujeres que fueron testigos de la muerte, de la resurrección y también de las apariciones de Jesús. Y también la comunidad, ¿no? A la que Pedro primeramente se dirige para mostrarles todo lo que Jesús les había enseñado, ¿no? Gracias, Julia. Entonces tenemos de esas intervenciones una idea clara, ¿no? Este libro es uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos de los Apóstoles, y trata sobre las primeras comunidades cristianas. En esto han coincidido y estamos bien. Ahora, a partir de eso yo les pregunto, les digo para ubicarnos más, o sea, hay que hacer el ejercicio, el esfuerzo para ubicarnos bien cada uno. Yo les pregunto, si es como han dicho las hermanas, ¿qué esperaríamos encontrar en este libro de los Hechos de los Apóstoles? Si nos van a hablar de las primeras comunidades cristianas, tranquilamente yo esperaría eso, ¿no? Entonces, a ver, tengo la expectativa
de que me presenten a las primeras comunidades cristianas. Pero les adelanto, ¿eso es lo que vamos a ver? Además se llama Libros de los Hechos de los Apóstoles. Es que vamos a ver a los 12 apóstoles, porque quedan 11, pero luego se completan. Entonces, este libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a presentar a los 12 apóstoles y qué hace cada uno a partir de la resurrección de Jesús. No, creo que habla básicamente de No, Pedro estoy acá en San Miguel. y de Pablo, ¿no? Mitad y mitad, creo, del libro. Bien, Carmela, entonces miren, vamos precisando. No, por el título, cualquiera podría pensar, a ver, si yo por el título digo de qué va a tratar, entonces voy a leer de los 12 apóstoles, pero Carmela nos dice no. Va a hablarlo de 2 de ellos, especialmente, de Pedro y de Pablo. Además, teniendo en cuenta que Pablo, si bien es apóstol, no está entre los 12. Entonces, de los 12 va a aparecer Pedro y además va a aparecer Pablo. Miren cómo va planteándose la figura, ¿no? Entonces, el título es un lindo título, pero puede resultar engañoso. ¿Estamos? El título puede resultar engañoso. Libro de Hechos de los Apóstoles. ¿De qué Hechos de los Apóstoles hablamos? Si solamente me van a hablar de Pedro. Y luego van a entrar con Pablo. Se dan cuenta, no son todos los apóstoles. Perfecto. Y lo otro que rescato que dijeron las hermanas que han intervenido es que el autor es Lucas, cosa que es absolutamente correcta. Lucas, el mismo autor del Evangelio, el mismo autor del tercer Evangelio, es el autor de este libro. Y originalmente este libro era parte del gran libro de Lucas. O sea, Lucas escribe para él un libro grande, que tiene una primera parte y una segunda parte. Pero eran 2 partes de un solo libro. Y por cuestiones nuestras, ya de la iglesia, eso lo cortaron y quedó, por un lado, el Evangelio, según Lucas, que tenemos en nuestras Biblias, y por otro lado, este libro. Les digo, entonces, estos 2 libros eran inicialmente parte de un solo libro más grande. ¿Cómo lo pueden comprobar? Fácilmente, a partir de una atenta lectura de Lucas y Hechos. Van a ver cómo empalma perfectamente. ¿No? Entonces, con estas aclaraciones sencillas, entremos a la lectura. ¿Ok? A ver si alguien se dispone y lee la introducción, por favor. ¿Puedo leer? Claro. Ya. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Considerando lo extenso del libro de los Hechos de los Apóstoles, 28 capítulos, se ha optado por seleccionar el 37% del texto, cuidando de no perder su sentido integral. Claro, Carmela, permíteme, nada más un comentario. Lo que dice acá es clarito, ¿no? El libro es largo, 28 capítulos. Sí. Si nosotros leemos los 28 capítulos, de verdad que va a demorar mucho. Entonces, estuve pensando la semana pasada y dije, no, le voy a meter tijera, ¿no? Y lo he reducido al tercio, a la tercera parte, pero no significa, en ninguno de los casos, las perícopas escogidas están completas, porque eso sí sería ya bien osado. Entonces, lo que he hecho es escoger algunas perícopas y dejar de las otras. En promedio es de cada
de cada 3 he escogido una, en promedio. De manera que no lo demoremos tanto en leer el libro porque de verdad es largo. Ahora, siempre está la oportunidad para ustedes, y las invito a hacerlo, de que vayan a su Biblia y lean el texto completo. No hay ningún problema, al contrario, ¿no? Pero acá vamos a hacer un ahorro de tiempo. Igual va a ser largo, pero no tanto. Ok, entonces esa es la idea. Sí. Carmela, continúa, por favor. Disculpa la interrupción. En el prólogo al libro, su autor remite expresamente a un primer libro, escrito por él mismo, donde se narra lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el momento de su ascensión al cielo. El libro al que alude es el tercer evangelio, y el autor es el evangelista San Lucas, que concibió y compuso estos 2 libros como partes integrantes de una única obra. Solo hacia el año 150, cuando los cristianos reunieron los 4 evangelios en un mismo volumen, estas 2 partes quedaron separadas. Los hechos relatados en el libro muestran cómo los apóstoles dieron cumplimiento al programa que el Señor resucitado les fijó antes de su partida. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. En el Evangelio de Lucas, el ministerio terreno de Jesús comienza en Nazaret y culmina en Jerusalén con la Pascua del Señor. Y es precisamente de Jerusalén de donde el mismo Lucas hace partir la acción evangelizadora de la Iglesia narrada en el libro de los Hechos. Para escribir este libro, Lucas empleó una abundante documentación, las tradiciones de la Iglesia de Jerusalén y de la comunidad de Antioquía, el testimonio personal de Pablo y en particular un diario de viaje que narraba la actividad misionera del apóstol, donde el empleo del nosotros indica que su autor era un testigo presencial de los acontecimientos. Esto hace que el libro de los Hechos de los Apóstoles sea una fuente de información imprescindible para conocer los primeros tiempos de la Iglesia. Sin embargo, Lucas no es un simple cronista que pretende escribir la historia completa de los orígenes cristianos o presentar la penetración del cristianismo en el mundo pagano como un fenómeno puramente histórico. Su finalidad es poner de manifiesto la acción del Espíritu que va edificando la Iglesia por medio de la predicación de los apóstoles y hace fructificar la palabra de Dios en lugares cada vez más lejanos. Muchas gracias, Carmel. Clarito. Entonces vamos a entrarle al libro de los Hechos de los Apóstoles y tengamos presente, si es Lucas el autor, si esto es parte del Evangelio en la mirada de Lucas, el Evangelio llega hasta Jesús, el Señor, resucitado. Y el encuentro que tiene con sus apóstoles. Incluso en el Evangelio según Lucas, tenemos a Jesús resucitado que se presenta a estos 2 apóstoles que caminaban de Jerusalén a Emaús, ¿no? Eso lo hemos tenido terminando el Evangelio según Lucas. Ahí nos quedamos y Lucas va a continuar de ahí para empezar su libro. ¿Alguien que nos ayude, por favor, con el prólogo? Yo leo, por favor. Claro. En mi primer libro, querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo
hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. Gracias, Lucy. Qué bien. Miren cómo arranca el libro, con un prólogo. Y dice Lucas, en mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo y hasta el día que subió al cielo. Si recuerdan, el Evangelio según Lucas empieza dirigiéndose a Teófilo, ¿no? Y le dice que le escribe todo esto después de haber investigado mucho, para que su fe tenga más sustento, para que su fe sea más fuerte. Aquí nomás hay un elemento clarísimo de la continuidad que les digo. En mi primer libro, querido Teófilo. ¿Y cuál es mi primer libro que le dedico al querido Teófilo? Es eso que conocemos como Evangelio según Lucas. Con algunos de ustedes hemos tenido oportunidad de ver el Evangelio según Lucas. ¿Sí? ¿Qué cosa vimos? ¿Qué cosa vimos? ¿Quién es Teófilo? Hay varias ideas, hasta hoy en la iglesia, ¿no? Unos piensan que Teófilo es un ciudadano muy acomodado, que contribuía a la causa y que entonces Lucas le está muy agradecido y le dedica su libro. Pero otros miran esto y dicen, no, vamos a analizar el nombre Teófilo. Teófilo. Teo, Dios, filo, amigo, amigo de Dios. Entonces, en esta interpretación, a mí personalmente me gusta más. Lucas le dedica su libro entero, que es Evangelio y Hechos, a los queridos amigos de Dios. Y más que amigo de Dios, es los que buscan ser amigos de Dios. Somos todos nosotros, ¿no? Miren qué lindo. Entonces, en mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo. ¿Ok? ¿Les queda claro entonces? ¿Les queda claro el contexto y cómo se inserta Lucas? ¿No? Cualquier comentario, por favor, entra uno más. El encargo de la misión. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, Jesús les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa les dijo que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo ni el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Gracias, Tita. Miren. Los apóstoles reunidos le preguntan, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Es esa idea, ¿no? ¿Qué es para sus discípulos un Jesús que restaura el reino? Se puede entender de dos maneras. Una, de la manera linda que vemos nosotros, no está hablando del reino de Dios, pero otra
es en el sentido nacional judío. Y es que va a venir un Mesías que va a restaurar el reino. Entonces, cuidado, si Jesús es el Mesías y solo el Mesías, ¿a qué restauración se refieren? ¿Qué restauración están esperando, no? Un líder militar que consiga la independencia, que vote al opresor extranjero, que en este caso es Roma, pero antes había sido Grecia, y antes Persia, antes Babilonia, antes Asiria. Ya tienen, entre uno y otro dominio extranjero, tienen casi 800 años. Y entonces, un pueblo que ha sufrido de generación en generación 800 años de opresión extranjera, le pregunta a Jesús, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? ¿Es ahora que vamos a vivir otra época dorada como la que vivimos con el rey David? Porque con el rey David, dirá el pueblo, fuimos libres. Y tenemos las lindas historias. El pueblo de Israel era un pueblo autónomo. Y luego David tiene un hijo que es Salomón. Y Salomón hereda el reino. Y con Salomón hay esplendor y se vive paz. ¿Es ahora que vas a restaurar el reino? ¿Se dan cuenta la pregunta? Se puede ver de dos maneras. Y si recordamos a Pedro, a la mitad del Evangelio según Marcos, y con algunos de ustedes lo estamos viendo, a la mitad en el capítulo 8, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, el Mesías. En Mateo, que es un evangelio que se escribe 10 años después, ante la misma pregunta, Mateo va a poner en boca de Pedro y va a decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Miren. Pero con Marcos, la respuesta de Pedro es, tú eres el Mesías. Y acá estos mismos le preguntan, ¿y ahora vas a actuar como Mesías? ¿Ahora vas a restaurar el reino? Lo perciben, ¿no? O sea, ¿qué claridad tienen? Podemos dudar, por lo menos. Y la respuesta de Jesús es clara. Ahora, ¿qué esperan? ¿Qué esperan los discípulos? Que Jesús restaure pronto. Entonces, en la primera iglesia, y desde la primera iglesia vamos a hablar de la segunda venida de Jesús. Esto que se conoce como la parucía. Y se va a tener la idea de que esa parucía va a ser cercana, es decir, va a ser pronto. Va a ser pronto que el Señor venga nuevamente para instalar su reinado, el reinado de Dios. Y por eso la pregunta, pero Jesús, y acá un poco Lucas nos dice, aguanta, ¿no? No les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad. Y la respuesta es tanto así que han pasado 20 siglos. Estamos en el siglo XXI y todavía no se produce. Pero también esa es una forma de verlo. Porque la otra forma de verlo, que es absolutamente válida, es que si Jesús ha venido a instalar el reinado de Dios, el reinado de Dios ya existe y tenemos la oportunidad de vivirlo. Entonces, miren, ¿cómo podemos entender las cosas? Sobre esto, ¿tuvieron algún comentario?
A ver, si no continuamos. La ascensión de Jesús al cielo. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse, y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Gracias, Alejandro. Esos dos hombres vestidos de blanco son dos ángeles, dos mensajeros, y les traen un mensaje, ¿no? Es un delicado jalón de orejas. ¿Por qué siguen mirando al cielo? Y acá podemos leer entre líneas. Ustedes tienen trabajo acá. No se queden mirando para arriba. Trabajen acá en la tierra. ¿Y con quién? Con los demás que necesitan conocer a Jesús, claramente. Pero eso entonces va a dar pie a toda la formación de las primeras comunidades cristianas. ¿De acuerdo? Miren cómo va atándose todo. Manuel, Sí, esto también como que se aplica a nosotros, ¿no? O sea, siempre, claro, miramos al cielo, miramos a Jesús, lo tenemos a Él con nosotros, pero nos dice también lo mismo, ¿no? Hagamos las cosas acá en la tierra, ¿no? La misión que tenemos de llevar su palabra, de darlo a conocer, de ser testimonio de su amor, ¿no? claro, claro. Es perfecto lo que dices. Y es un poco la imagen también de Marta y María, ¿se acuerdan? Las dos hermanas. Es un tema que se ha reflexionado en un domingo pasado, no el anterior, pero no hace mucho, ¿no? En nuestra iglesia. Y el sacerdote respectivo ha hecho su homilía sobre esto, la actitud del cristiano, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto. Ok, mirando al cielo, qué lindo, pero no solamente, ¿no? Acá en la tierra hay trabajo. Y hay que enfrentarlo. Entonces acá leemos la primera comunidad cristiana llena de expectación. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Gracias, Glenny. Miren, mientras que Glenny leía, estuve contando, y son 11. ¿Por qué no 12? Porque Judas se ha quitado la vida. Y eso lo vimos al final del Evangelio, ¿no? Entonces son 11, más algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus parientes cercanos, sus hermanos. Y dice en el texto que ha leído Glenny, el Monte de los Olivos y Jerusalén
están muy cerca, ¿no? La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer el día sábado, o sea, es cortísimo. Y efectivamente, si ustedes van a Jerusalén, del Monte de los Olivos se ve el viejo muro de la ciudad. Obviamente de la nueva ciudad de Jerusalén actual, eso es parte de la ciudad, ¿no? Pero en tiempo de Jesús, en tiempo de este texto, está fuera del muro, pero al frente. ¿Y qué más vemos? Dice, en la ciudad subieron a la sala donde solían reunirse. La sala donde solían reunirse, dice, subieron. Es a un segundo piso. Es la sala donde, por ejemplo, se realizó la última cena. El cenáculo. Es el mismo sitio, sí, ese segundo piso. ¿Y de quién era la casa cuyo segundo piso usaban? Era de una señora muy cercana a Jesús y sus discípulos, de nombre María. ¿Qué es otra María? No es la Virgen ni María Magdalena, ni la María parienta de María la Virgen. Es otra María. Pero esta María, María de Jerusalén, sabemos, relacionando las cosas, que tiene un hijo. Y ese hijo es precisamente nada más y nada menos que el evangelista Marcos. Miren, cómo las cosas se relacionan, ¿no? Marcos es el hijo de María, la dueña de casa a la que hace referencia. Les digo nada más como detalles. A ver, continuamos. Habían quedado 11 porque Judas se había quitado la vida. Entonces, acá vamos a encontrar el reemplazo de Judas. Eligen a Matías. A ver, ¿quién nos ayuda? Por favor. Matías se convierte en el 12º apóstol. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas y dijo: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo, por la boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio. Pero después de haber comprado un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió dispersando sus entrañas. El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma Aceldama, que quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante que otro ocupe su cargo. Es necesario que desde el bautismo de Juan hasta... es necesario que uno de los que han estado, en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Se propusieron 2, José, llamado
Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Gracias, Ana. Miren qué interesante. Es un relato de cómo se completa el 12º apóstol. Ellos sienten que deben ser 12, han perdido a uno porque se quitó la vida, y entonces buscan al 12º, y el elegido es Matías. Pero finalmente, si resumimos, ¿cómo eligen a Matías, hermanos? ¿Qué leemos? ¿Qué vemos? Así en resumen. Echan suertes, Claro, suertes, ¿no? ¿y eso qué significa? Echar en suertes en términos Porque de nosotros hoy. así acostumbraban en el Antiguo Testamento No, a pero echar por eso, suertes. ¿qué significa echar en suertes o echar suerte? Dejar Ellos no decidieron, dejaron que Dios decida. ¿Cómo? Pues, ¿cómo nosotros podemos echar suertes hoy o no echamos suertes? Ahora ya no. Sí, No lo acepta la iglesia, ¿no? sí, No. sí, claro. Mira, vamos a pensar. ¿Te puedes decir? Claro, vamos a pensar. Miren, nosotros llevamos un televisor a la parroquia y repartimos tickets. Hay un televisor y repartimos 100 tickets. Pero esa es otra cosa. Eso es lo mismo, Ana. Entonces, tú haces un sorteo y hay un elegido de los 100. Eso es echar suertes. Hay diferentes formas. Un ticket, cada uno, y solamente hay un ticket marcado. Otra forma es palitos, y un palito es más largo que los demás. Otro es bolitas, y una bolita está fría, y las demás calientes. En fin, lo que se te ocurra, ¿no? Pero echar suertes es eso. Es echarlo a la suerte. Es decir, sortearlo. Miren. Y cómo en la cultura de estos primeros cristianos, heredada de los judíos, confían en esto como medio. A ver, pensemos por qué. ¿Quién se anima? ¿Por qué podrían pensar así? Uno diría qué primitivos, qué locos, ¿no? Pero ¿qué lógica tendría esto? Manolito, sería porque ellos primero oraron al Señor. Ellos pidieron que el Señor mirara esa acción y los iluminara, y al final que se cumpliera la voluntad del Señor a través de esa acción que iban a suceder para elegir. Claro, ahora mira, está bien lo que dice Tita, pero veamos un poquito más. Ellos hacen un primer ejercicio. Ellos ven de todos los 120 que los acompañan a los discípulos, ¿no? Ellos ven quiénes son los más calificados. ¿Por qué? Porque cumplen las condiciones. Han estado con ellos desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús. Entonces cumplen los requisitos y escogen a 2. Hasta ahí llegan ellos. O sea, el criterio humano pone a los dos finalistas, pero no dejan al criterio humano elegir a uno. Lo echan en suertes. Miren, esa confianza en que la suerte va a ser la voz del Señor. Miren qué interesante y qué lindo, porque al final, si el criterio humano continúa, nosotros seguimos evaluando y decimos, bueno, el elegido es
José Barsabás, o el elegido es Matías. ¿Por qué? Porque ha sacado un puntaje más alto. Pero vemos que no. Han calificado hasta llegar a los 2 finalistas y hasta ese nivel dicen, hasta ese nivel lléguelo. De aquí le damos la palabra al Señor. ¿Y cómo se va a manifestar el Señor? Como dice Tita, bien, oramos y luego sorteamos. Así, sorteamos. A ver, hermano, agarra un palito y el que tiene el palito más largo ese es, o cualquier tipo de chanza de esas. Miren qué interesante y qué simple, ¿no? Esa confianza en que allí va a estar la decisión del Señor. Bueno, Oye, don Manuelito, buenas noches. sí, adelante. También se confían en que ellos dos los va a representar, ¿no? En todo caso, ven que los dos tienen la misma preparación o la misma carisma, ¿no? Los dos están al mismo nivel, o sea que cualquiera de los dos que salga iba a estar bien, ¿no? Tenían esa convicción también, ¿no? Claro, claro, Manuela, y eso es lo que hacemos nosotros hasta el día de hoy. Por ejemplo, si tú eres una empresa que selecciona personal, tú le dices al gerente de la empresa que busca, y le dices, mira, tengo estos 3, he evaluado a 1000, pero estos 3 te los presento, son los que mejor se ajustan a lo que tú buscas. Ahora tú escoges. Este es el proceso normal. Y el gerente que va a ser jefe del contratado va a escoger de los 3 a 1, porque le cae mejor por lo que fuera. Ya la razón es hincha del mismo equipo, le gusta la misma corbata, la razón que fuera. Pero el seleccionador está tranquilo, porque ha hecho bien su trabajo y dice, mira, de estos 3, al que te caiga mejor, con el que sienta que puedas relacionarte mejor, pero para mí, cualquiera de los 3 está igualmente preparado. ¿Se dan cuenta? O sea, sigue siendo vigente. Incluso en el terreno laboral actual. Así son los procesos, cuando están bien hechos, ¿no? Seguramente alguno de ustedes ha tenido experiencia en ese sentido. Claro, ahí el jefe no lo echa en suerte. El jefe conversa con cada uno de los 3 finalistas, que son los que él conoce, y escoge a uno por la razón que quiera. Mira, me cayó mejor, lo que quiera, ¿no? Ya no pasa nada, no es que están tan bien analizados cada uno, están los 3 recomendados. Eso es. Manolo. Sí. También esta idea de que tenían que ser los 12, cerrar con uno más, también puede estar esa necesidad imperiosa en cerrar la cantidad de no en 11, sino en 12, seguramente estaba basada en las 12 tribus de Israel, ¿no? Claro. El pueblo de Dios, ¿no? Así. Claro que sí, claro que sí. Por eso Jesús escoge, invita a 12. Hay una relación directísima en el sentido que tú señalas. El pueblo de Israel son 12 tribus y la iglesia 12 apóstoles, ¿no? Es 12. Es el mismo número. Y entonces hay uno menos, vamos a reemplazarlo. Hay que elegir al reemplazo. Y con nuestro criterio humano llegamos a definir los 2 finalistas. Pero de los 2, el gran jefe elige. ¿Y cómo busco que el Señor se pronuncie? A través de la suerte? Miren, qué interesante. Alguna de ustedes me dijo, no, eso está prohibido. Miren, ahí está. No les digo que juguemos juegos de azar, ¿no?
No les digo que vayamos al casino, no. Perdón, Manuel Manuel Pablo, perdón, pero es porque Dios también conocía y Él conoce el corazón de todos y por eso lo eligió también. Claro, Más que pero nada, ¿cómo Él manifiesta? conoce. Sí, Atala, 100% de acuerdo con lo que dices. No, lo que yo les invito a pensar un ratito es, ok, Dios conoce el corazón de todos, pero ¿cómo se hace, cómo se expresa esa preferencia del Señor? A través de la suerte. ¿Cómo se expresa, no? Hay dos, José y Matías. Señor, ahí están los dos, por favor. ¿Con quién? Tú dinos. Y el Señor manifiesta su preferencia. Y lo que nos dice el texto, y es un poco la cultura de ellos, echaron suertes. ¿Mm? O sea, en la suerte, el Señor se manifiesta. Miren. Manuel Pablo. Julia. Disculpa, esta parte de completar los 12 apóstoles se da antes de la venida del Espíritu Santo en este Pentecostés caso. todavía no ha venido. Pero ya después ya no se va llamando para juntar los 12, ¿no? O sea, será ahí nada más. No, los 12 son 12, pues. Ya, pues hasta ahí, hasta la venida del Espíritu Santo, pero ya después muere, dice acá, muere Santiago y ya no se completa, o sea, siguen, ya cada uno va muriendo. Pues. Ah, no, y vas teniendo nuevos obispos, presbíteros, claro. Claro, el número crece. Estamos entonces, ¿no? Está clarito. Por favor, cualquier duda o comentario, no se lo guarden. Y acá tenemos justamente la venida del Espíritu y lo que conocemos nosotros como Pentecostés. Yo leo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Unos a otros se decían con asombro: ¿qué significa esto? Algunos, burlándose, comentaban: han tomado demasiado vino. Gracias, Julia. Este es el famoso texto de Pentecostés
que nos presenta Lucas en el libro de Hechos. Capítulo 2, versículos del 1 al 13. Y aquí pueden haber varios comentarios, ¿no? Ese es el día en que el Espíritu Santo desciende sobre cada uno y les da la inspiración para la misión, les da la fuerza, y el Espíritu Santo mismo se constituye en guía. Recordemos, el Espíritu Santo es Dios. Es Dios en la tercera persona de la Trinidad. No es un enviado de Dios. No es un asistente, un ayudante de Dios. Es Dios. Entonces Jesús ha dejado la tierra. Jesús era Dios, ya no está. Pero ¿quién queda? El Espíritu. Ese es el gran mensaje, ¿no? Y el gran mensaje positivo. Porque a partir de ese momento y para acá, siglo XXI donde estamos, tenemos 2000 años de historia de la Iglesia, ¿no? Que a partir de Jesús y con Dios presente. No es que Dios estuvo, a ver, en la larga historia que recoge el Antiguo Testamento, Dios Padre presente. En la historia del Nuevo Testamento, del Evangelio, Dios Hijo presente. Y después de la ascensión y hasta ahora, ¿nos quedamos en el aire? No. Tenemos a Dios Espíritu presente. Son las tres personas del mismo Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso lo tenemos que tener claro, claro. Cómo se van dando la posta, ¿no? Desde Abraham hasta nosotros. ¿No? Desde Abraham hasta Juan el Bautista, es Dios Padre. Luego viene Jesús, Dios Hijo. Y luego viene todo el periodo de la Iglesia, Dios Espíritu Santo. Siempre Dios con nosotros. Manolito. Adelante. A ver, para ponerle un título, ¿no? Yo diría que esta es la venida del Espíritu Santo oficial, ¿no? Pero en realidad el Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros y lo estuvo con Jesús desde el momento de la Anunciación, con la nube que cubrió a la Santísima Virgen, en su bautismo, cuando Jesús exhala su último suspiro en la cruz, está el Espíritu Santo. No es un espíritu que tiene que irse Jesús para recién llegar Él. Es un Dios, es nuestro Dios también. Y tal vez yo también en un momento pensábamos, el Espíritu Santo pues es la tercera categoría, ¿no? No, es nuestro Dios también. Entonces el Espíritu Santo ha estado siempre, siempre en la tierra y sigue en la tierra. Y esta venida del Espíritu Santo en Pentecostés vendría a ser la oficial, ¿no? Pero el Señor siempre ha estado, mostrado en el Espíritu Santo siempre ha estado, durante toda la vida de Jesús, y sigue en la tierra, y sigue con nosotros. Excelente, Tita, muchas gracias. Bien dicho. Manuel Pablo. Sí, adelante. Manuel Pablo, yo le hice una consulta al padre Aldemir referente a este punto del Espíritu Santo, porque en el momento que tuvimos en Juan 17:40, ahí nos hablaba acerca que
que desde ese momento que nuestro Señor muere en la cruz y nos redime, en ese momento nos entrega el Espíritu Santo. Y Él dice que así es, y que en el Pentecostés lo confirma. Le digo, Padre, pero en el Génesis comentaron que aleteaba el Espíritu Santo. A ver, dime, me dice, porque aleteaba el Espíritu Santo porque es Dios, pues, es Dios. Y todos los hechos del Antiguo Testamento han sido el mismo Dios el que lo hacía, ¿no? Y que le mencione un hecho en el cual la Biblia dice en el Antiguo Testamento que estaba el Espíritu Santo. Solamente en la encarnación de la Virgen, cuando se encarnó nuestro Señor, que fue en 2 ocasiones en que aparece la Virgen, ¿no? En la encarnación y en Pentecostés. Bueno, eso es lo que me comentó y conversamos ayer referente a este punto. Claro. No, y está bien, ¿no? Está bien. Y el tema es complicado. El tema es complicado, de todas maneras. Hablar de 3 y de 1 ya es complicado. Un solo Dios en 3 personas. ¿En qué momento llega el Espíritu Santo? Pero siempre, ¿no? Siempre estuvo. Se nos hace un poquito como masticar una piedra, medio difíciles. Y aquí otra vez lo que siempre les comento. Y es que en el tema de la Trinidad, nuestra mente humana queda chiquita. Y entenderlo con la razón es imposible. Es miren, desde aquí, los evangelistas y los autores inspirados nos hablan del tema y nos dan una mirada, como dicen los estudiosos, una mirada antropomórfica. ¿Qué significa antropomórfica? Con forma de hombre, ¿no? Un Dios con forma de hombre. Entonces decimos Dios es uno, es padre e hijo. Miren, claro, ¿cómo vas a pensar de otra manera? El padre y el hijo. Pero es una mirada muy humana. Es como humanizar a Dios para entenderlo, porque es nuestro parámetro de referencia. Por eso dicen esa concepción antropomórfica. Y entonces el tercero es un espíritu. Es el intento de explicar lo que de otra manera es tan difícil de entender. Y finalmente, el tema se resuelve con un dogma, ¿no? Un dogma de la Iglesia. Dios es uno y trino. Como yo les dije la vez pasada, y se los he repetido, esto es solamente cuestión de sentirlo para tus adentros. A la hora que tratas de ponerlo en palabras, te vas a quedar corto. Igual vale el ejercicio, ¿no? Sobre todo porque si alguien te pregunta, pero es dificilísimo, hay que tener cuidado cómo se explica. Fácil quedamos mal. Fácil, la otra persona, si es así crítica, se sonríe, ¿no? ¿Qué estás hablando? No es fácil, es un tema de fe. Y nada más que eso. Entonces tenemos el Espíritu Santo que queda con la comunidad en el acontecimiento que acabamos de leer el día de Pentecostés.
Pero queda, como dijo Tita, el Espíritu Santo presente siempre, porque es Dios y Dios está siempre. Y ahí lo difícil. ¿Ok? Y miren, así como en la elección del 12avo que estaba pendiente, Pedro toma la palabra. Aquí vamos a ver el discurso de Pedro en ese día de Pentecostés. Pedro toma la palabra. Y recordemos que Pedro es aquel a quien Jesús mismo le encarga la comunidad. Estamos confirmándolo, ¿no? Señales claras, ¿no? El día de Pentecostés, el día de que se reúnen y somos 11, y hay que ser 12, y Pedro dirige. Aquí, Pentecostés, un discurso de Pedro, no de otro. A ver, ¿alguien que pueda leer? Yo leo. Entonces, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y de todos los que habitan en Jerusalén, presten atención porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Estos hombres no están ebrios, como ustedes suponen, ya que no son más que las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres y profetizarán sus hijos y sus hijas. Los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. Más aún, derramaré mi espíritu sobre mis servidores y mis servidoras, y ellos profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. Verán sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia.
hermanos, permítanme decirlos con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Porque no es David el que subió a los cielos. Al contrario, él mismo afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Por eso, todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Gracias, Leni. Miren, qué tal discurso de Pedro. Muy lindo. Ahora, si los ponemos exquisitos, le sacamos cosas, ¿no? Mira cómo habla de Jesús, del Padre y el Espíritu, son tres, y nos hacemos un nudo tremendo en la cabeza. Pero tomémoslo con ligereza. Digo, en el buen sentido, ¿no? No es el asunto de Estado por esto. Con una mirada amplia, generosa, porque si no nos complicamos. Y acá está lo que les decía. Con qué fuerza Pedro toma la palabra, está dejándose bien puesta en la posición de Pedro, ¿no? Él ha tomado la posta como líder de esta comunidad de creyentes. Y continuamos, a ver, los primeros bautismos. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados. Y así recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se reunieron a ellos alrededor de 3,000. Gracias, Alejandro. Miren, en este relato breve, el mensaje de Pedro y el resultado. Miren, qué efectivo. Ese día se unieron a ellos alrededor de 3,000. Y acá, la vida de la primera comunidad cristiana. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos,
porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba la comunidad con aquellos que debían salvar. Gracias, Mari Carmen. Lindo relato. Nos da una idea de la vida de estos primeros seguidores de Jesús sin Jesús. ¿Cómo es un día? Se reúnen, escuchan la enseñanza de los apóstoles, participan en la vida en común, en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, en las oraciones. Y el segundo párrafo, todos los creyentes se mantienen unidos y ponen lo suyo en común. Miren, ahí marco en amarillo lo que es más difícil, ¿no? Suena lindo, pero ¿se dan cuenta de lo que implica? Es vivir a expensas de la comunidad misma, es no tener nada. Es compartir todo, pero también depender totalmente unos de los otros, porque ya no hay nada tuyo. Todo es de la comunidad. Claro. Claro, Tita. Y ahora cuando alguien, una mujer o un hombre, deciden entrar a la vida consagrada, hacen eso, ¿no? O su familia, ¿no? Hace, digamos que el equivalente a una donación, mayor o menor de acuerdo a la posibilidad, y la persona entra a la vida consagrada sin propiedades, sin bienes. Pero en este tiempo, no dice que solamente los más cercanos, dice todos los creyentes. Y esto marca un poco el tinte, digamos, de las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades hacen esto. Yo les pregunto, ¿se imaginan cómo sería el mundo si todos hicieran esto? Maravilla. Pero no todos lo harían, solamente los cristianos, ¿no? O sea, complicado. ¿Qué tipo de sociedad estaríamos generando al hacer esto? Ahí podríamos de repente poner en práctica lo que Jesús nos deja, ¿no? Que dice, ámense los unos a los otros, ¿no? Como yo los he amado. Entonces acá se podría ver que el amor era tanto que podían renunciar a cualquier cosa con tal de formar parte de una comunidad que todos eran para uno, ¿no? Y formaban parte no solamente lo que tenían, sino que también compartían la fe y el verdadero amor de Dios Todopoderoso que convertía sus corazones, ¿no? Y estaban unidos en la fe. Claro, Manuela. Miren, les digo un poquito más solamente para dejarlos pensando. Pero van a pasar 20 siglos en la historia de la humanidad. ¿Y quiénes van a venir a decirnos esto desde otra trinchera, digamos? Los comunistas. Los Así es. comunistas.
Así es, miren. Agárrense, Marx. agárrense. Marx tiene una frase, Marx del siglo XIX a mediados, y tiene una frase muy interesante, que dice, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Y en la parte que he marcado en amarillo dice, ellos distribuían el dinero según la necesidad de cada uno. O sea, como que Marx tomara casi textualmente ese concepto. Y parece rarísimo. ¿Cómo Marx, ese horrible personaje con cachos, se acerca tanto a la idea de los primeros cristianos, ¿no? Les digo para pensar, no quiero añadirle ni quitarle, solamente, pero es un tema bien interesante. Y luego, cuando Juan Pablo II está en ejercicio de su papado, una de las encíclicas que promulga, que publica es Laborum Exercens. Es muy interesante, les recomiendo leerla, ¿no? Habla sobre el trabajo humano en los tiempos modernos. Juan Pablo II. Lean esa encíclica y van a sorprenderse. Bueno, y es parte de lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia, ¿no? El nombre de Manuel Pablo, el nombre exacto. El nombre de la encíclica De la encíclica, sí. es Laborum Exercens, pero se las paso por el WhatsApp. Terminando, se las paso por el WhatsApp en un ratito. Ok, gracias. Sí, la compran, es baratísima, es interesante, y les digo, es corazón de lo que tenemos hoy como doctrina social de la Iglesia. Que son complementos a nuestra Biblia, ¿no? El católico anda en el mundo definitivamente con su Biblia, en una mano, y en la otra mano tiene el catecismo, pero junto con el catecismo está la doctrina social de la Iglesia. Y esos temas están ahí. Les digo otra vez, no es fácil. Pero regresando a Lucas, nos da una idea muy linda de cómo vivían en comunidad, y como dice nuestra hermana hace un ratito, qué lindo cómo vivían el amor que Jesús enseña. Muy lindo. Y ahora solamente para completar esto, ¿se imaginan que esa fuera para nosotros hoy la exigencia para seguir a Jesús? O sea, que la Iglesia te diga, ¿quieres que te reconozca como cristiano? Haz esto. Pucha, qué difícil, ¿no? Ahora, ¿en qué confianza es que esto sucedía hace 20 siglos, en tiempo de las primeras comunidades? ¿Cómo explicarlo? Es que por un lado eran comunidades pequeñas, ¿no? De hecho. Y por otro lado, no perdamos de vista un hecho que a cada rato les comento, que es que ellos esperaban una parucía pronta. Esperaban que la segunda venida de Jesús fuera muy rápido. Y no que iba a tomar pues 20 siglos y más, porque estamos todavía lejos quizá. Entonces, esto, si se hiciera a nivel de todos los cristianos del mundo, tendríamos que pensar en una organización social mundial diferente, por lo menos para los cristianos, ¿no? La sociedad actual, que conocemos como sociedad capitalista, no existiría. ¿De qué estaríamos hablando? Es muy complicado. De verdad que sería
que los 1000 genios más grandes del mundo se reúnan y traten de hacer algo por aquí, y no sé qué lograrían. ¿Cómo funcionaría el mundo en un esquema como este? Es un sueño, una utopía, un deseo, pero en la práctica, bien difícil, ¿no? Pero les digo, son temas como para dejarlos allí y que cada uno lo piense en la medida que le interese. Y vamos a terminar con Esteban. Aunque no creo. Voy a marcarlo. Este tema es largo. Mejor lo voy a marcar para quedarnos aquí. Estamos casi sobre la hora. Y de repente dejarles espacio para algunos comentarios finales. Mejor. Manuel, esto de repente nos llama a reflexionar un poco para ablandar un poco los corazones que se han endurecido con tanta violencia, tanto egoísmo que se ha desarrollado alrededor de nosotros. Entonces, sería como para reflexionar un poco, ¿no? Retomar nuestra fe, retomar ese mandamiento del Señor, que nos amemos, ¿no? Que formemos parte de esa comunidad que Él nos ha dejado y que Pablo lo dice, ¿no? Entonces, convertir un poco ese corazón endurecido, lleno de podríamos decir, de codicia, de vano orgullo, ¿no? De soberbia, ¿no? A veces uno conversa con alguien y crees en Dios, no creo en nadie, ¿no? Yo me valgo por mí y punto. Entonces, convertir un poco ese corazón a lo largo de toda esta historia que hemos vivido, pues, como usted dice, ¿no? Es una utopía, ¿no? Pero Claro, Manuela. podríamos de repente, orando, todos nosotros que estamos con este interés de cambiar un poco la mente, de llenarnos del Señor, de su palabra, de reflexionar, de repente orar con más intensidad, ¿no? Para que podamos convertir un poco esos corazones, ¿no? Perfecto, Manuela. Muy lindo alcance. Miren, y yo le añadiría nada más a lo que has comentado un término, ¿no? Así como habla de corazones codiciosos, etc. Yo diría, y ahí nos toca más, porque no es que nosotros seamos codiciosos, pero sí de alguna manera indiferentes. Y ahí nos toca. Porque si no, nos pasamos piola, ¿no? Yo no soy así. Pero hablar de indiferencia, ahí sí nos toca. Indiferentes ante el hambre del mundo, ante los marginados del mundo, ante los pobres del mundo. Y ahí está otra vez ese rico campo de la doctrina social de la Iglesia. Es tremendo tema. Bueno, también está la generosidad de cada uno, ¿no? En las entregas directas o a través de la Iglesia también, en colaboración con gente necesitada. La Iglesia tiene esa labor social siempre. Sí, pero ¿sabe qué pasa? Que a veces el compartir solo lo material no es tanto, sino que, disculpe de repente lo que voy a decir, ¿no? Ahora en la mañana tuve la oportunidad de conversar con una señorita y le decía, ella contaba de que no podía dormir. Y yo le digo, ¿no? Oye, ¿tú oras? ¿Crees en alguien? Y me dijo, no creo en nadie. Entonces me dio una pena muy grande porque es una señorita más o menos de 28, 29 años. Y una señorita que me conteste así, que no tiene ya esperanzas de nada. Sinceramente, lo que usted dice, Manuel, de que nuestra indiferencia como cristianos, como católicos, está mucho por decir, ¿no? Debemos orar, yo creo que de todas maneras, ¿no? Debemos unirnos para poder rescatar esos corazones vacíos, ¿no? Sí, muy lindo.
Manuela. Y miren, si hablamos de hermanos de otras religiones, ¿dónde encontramos la gente más caritativa, más generosa? No sé si ustedes conocen. Entre los cristianos en general, no. Con los judíos, tampoco. ¿Saben dónde encontramos, en términos generales, las mayores muestras de generosidad? Entre los musulmanes. No sé si sabían, en todo caso, investiguen, pregunten, averigüen, estén atentos, ¿no? Es impresionante la generosidad, el desprendimiento, la caridad de un creyente musulmán. Mucho más que el promedio de los católicos, cristianos en general, o judíos, ¿no? Mucho más. Mucho más. Un detalle. Manuel Pablo, Sí. yo quería poner como lo principal en esta parte, el Nuevo Testamento. Tenemos esa enseñanza, esa mirada a un Jesús que muere y cómo resucita. Y Pedro, que era uno de sus apóstoles que en determinado momento temblaba, no respondía a lo que Cristo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y cuántas fallas en ese sentido, ¿no? Y lo escogió para que dijera su iglesia. Y veo al Espíritu Santo obrando en él en una forma fuertísima. Nos imaginamos a un Pedro entregando pues su palabra, bautizando y predicando todo lo que él había vivido al lado de Jesús. Y esto me parece grande en nosotros, porque igual tenemos el mismo Espíritu Santo dentro de nosotros y podemos clamar y podemos enseñar y podemos hacer tantas cosas con ese sacrificio de nuestro Señor y entregarnos la redención con ello, ¿no? Eso es inmensamente grande lo que los católicos tenemos dentro de nosotros, esa fuerza, ¿no? Eso Bien, quería. Julia. Gracias. Gracias, Julia. Y tenemos la manito de Magdalena. Yo, sí, buenas noches. Yo quería solo añadir que en el comunismo la religión era perseguido. Entonces no era una sociedad sin religión. Y por eso, creo que también por eso no funcionaba. Porque nadie era que todo tiene que necesitar, porque yo he vivido en comunismo, por eso sé que de qué se trataba en el comunismo, era solo con mucha corrupción, nada justo y dictadura encima. Entonces, nada de que como eran una vida cristiana. Por eso ni podía funcionar. Claro. Eso quería. Claro, sí, Magdalena. De acuerdo contigo. Bueno, hermanos, hemos tenido una primera reunión de varias que van a continuar sobre el libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos con la hora ya vencida, vamos a quedar aquí y le pediría a alguno de ustedes que por favor haga la oración final. Yo hago la oración, hermano Pablo. Gracias, Lenny. A ver. Papito Dios, te damos gracias por este tiempo que tú has permitido,
que podamos conocer más de tu palabra. Padre amado, te pedimos que quites la venda de nuestros ojos y destapes nuestros oídos espirituales para poder entender tu palabra, poder comprenderlo y nos convenzas para ponerlo en obra, Señor. Gracias, Padre de los cielos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Rezamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.